¿Qué significa o qué representa que Joe Biden sea el segundo presidente católico de los Estados Unidos? Bueno, que el primero, que fue John Kennedy, fue asesinado. Hay que tener mucho cuidado. Es un hito porque Estados Unidos, guste o disguste, es un país que hay que remontar hasta sus orígenes, con los padres fundadores, los que vinieron, los puritanos que vienen del Mayflower, y tú lo sabes mejor que nadie, Bernardo. Esto fue diseñado, incluso pensaban instalarse en una isla de Nicaragua para precisamente chocar contra el catolicismo de España. Es decir, si uno pierde la dimensión de este evento, pues no sabe cómo inició Estados Unidos. Es una república en su fundación, desde el Mayflower, siglo XVII, puritana, incluso de los cuáqueros. Fíjate, es mucho más. Yo incluso he estado en la iglesia cuáquera allá frente al Piccadilly Hotel, allá en Londres. Y yo iba, me gusta, porque a mí me gusta mucho saber de las religiones, asistía mucho a sus debates teológicos los domingos. Entonces sí afecta porque le estás rompiendo la estructura del WASP, White Anglo-Saxon Protestant, los blancos protestantes anglosajones, que eso representaba a Trump. No olvidemos que Trump es presbiteriano. Me gustaría escuchar tu comentario, Alfredo, sobre las constantes alusiones religiosas que durante su campaña, y en especial el discurso de victoria de Delaware, lleno de referencias religiosas y sentencia que su objetivo, ahí lo dijo, su objetivo sagrado es restaurar el alma de América. Mira, yo de entrada te digo, Bernardo, a mí Biden no me cae mal. Es decir, yo no me metí a esa dicotomía, quién es bueno o malo, y te lo digo abiertamente, a nivel geopolítico, que yo me dedico a eso, da igual, Trump y Biden son las dos caras de una misma moneda, con diferentes métodos. Es decir, Estados Unidos no va a cambiar su geoestrategia. Basta leer los reportes del Pentágono, yo a eso me dedico, y te das cuenta que sus dos enemigos son China y Rusia. Esto va a variar un poco los matices, las sutilezas, la dureza del discurso, pero los enemigos están muy claros quiénes son para ellos. Ahora, al interior, en la lucha que trae él, obviamente se ve contra los WASP, los White Anglo-Saxon Protestant, pues sí manejó mucho ese discurso maniqueo, que yo lo conozco muy bien porque para empezar conozco Irán, conozco su historia, he leído a Maní, he leído a Amin Maalouf, todos sus libros, es paisano mío, sobre el jardín de la luz que manejaba Maní. Pero si tú te das cuenta, su discurso sí es maniqueísta. Es decir, él se ubica, se ufana de ser la luz, y las tinieblas o la oscuridad, pues obviamente para él es, pues, ¿qué puede ser en un país WASP, donde hoy tienes un gabinete casi católico, tienes a Nancy Pelosi, de la Cámara de Representantes, es católica, tiene 80 años, etcétera. Yo soy católico, nunca lo he negado, pero ahí sí soy más católico y sería yo como Jesús el Nazareno, a César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Es decir, yo creo que ese hallazgo de la teología nazarena, del Nazareno, es fascinante, porque una cosa es tu creencia y otra cosa es meterlo a la actividad política. En ese sentido, políticamente yo soy más volteriano, imagínate, que no tenía nada de católico. Alfredo, se percibe una gran afinidad entre Biden y el Papa Francisco. Temas como cambio climático, medio ambiente, un catolicismo más abierto socialmente. ¿Cómo ves esta relación? Bueno, realmente pudiéramos decir que Biden propende al jesuitismo del Papa Francisco. Si tú ves las agendas, ambas agendas van en paralelo. Menos el aborto todavía, ¿no? Y la cuestión homosexual, ya ves que ahí hay toda una hermenéutica, pues ya ves que se desdijo el Papa, lo hicieron decir cosas que no dijo, etcétera. Si tú quitas esa parte de la LBGT
el aborto, porque Biden sí es pro aborto y es pro LGBT, hay que decirlo abiertamente. El Papa todavía no ha llegado a eso, pero en la cuestión del medio ambiente, pues coincide mucho con John Kerry, que ya ves lo acaba de nombrar Biden como el zar del cambio climático, y John Kerry a veces se olvida a uno, pero él fue monaguillo, viene de una familia católica, aunque su papá fue de origen austrohúngaro israelí, eso también hay que decirlo, pero son conversos al catolicismo y John Kerry ha operado como tal. Entonces sí hay muchas coincidencias, la felicitación expedita del Papa, así es, ahí de hecho está apoyando a México, a Centroamérica, a Latinoamérica, que tú sabes es el último bastión del Vaticano en el mundo. Hoy el primer país católico del planeta es Brasil, le sigue Estados Unidos y luego viene México, no hay que perder de vista. Es decir, tú lo sabes, digo, el Vaticano también juega a la geopolítica, llevan 2000 años en este negocio. Alfredo, con el triunfo de Joe Biden, ¿cómo queda el supremacismo blanco? Todos estos grupos de ultraderecha que fueron animados incluso por Donald Trump. Te voy a decir algo a mi juicio. Va a haber trumpismo quizás sin Trump. Se fortaleció el trumpismo. Si uno analiza bien, porque mira, lo peor es subestimar. Cuando uno subestima, hace malos diagnósticos. Igual cuando uno sobreestima, el arte del análisis es estar lo más cerca posible de la realidad. En realidad no quedó tan mal Trump. El trumpismo, quizás sin Trump, se consolidó. Hoy obtuvieron 73 millones de votos, van a tener la mayoría en el Senado, tienen ya la mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, aquellos que crean que Estados Unidos es un poder presidencialista como el mexicano, se van a equivocar. En Estados Unidos sí existen los checks and balances, los contrapesos verdaderos. No entre una televisora y un presidente, eso no puede ser contrapeso, son ridículos que manejan eso. Entre los tres poderes reales, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y sí lo hay, y luego vas a tener, quedan fuertes, yo no los veo debilitados, todo lo contrario. Vete a saber qué salvoconducto negoció Trump para él y para su familia, para haber aceptado lo que se está manejando ya, haber aceptado ya la transición. Pero mira, tienes que irte a los datos duros. Mira, yo aquí tengo unos datos que busqué a propósito para el programa, de los blancos en Estados Unidos, que a mí no me gusta esa definición, pero esas definiciones la da la Oficina del Censo. Es decir, yo sé que a un mexicano, a un latinoamericano le puede molestar, sí, pero nosotros no somos Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos y de la Oficina del Censo, que así los cataloga. Tienes de blancos, el 70% de los blancos son protestantes, sí, y tienes católicos, son 19%. Es decir, va a gobernar el Ejecutivo una minoría. Fíjate qué interesante, ¿eh? Ahora, alguien me va a decir, el Partido Demócrata es el partido de las minorías. Cierto. Pero aquí lo que me preocupa es que no veo presbiterianos, no veo metodistas, no veo episcopalistas como tal junto a Biden. Incluso su vicepresidenta, tú lo sabes mejor que nadie, la mamá es hindú politeísta y el papá es afro-protestante, de una denominación protestante. Y ahora voy a la siguiente cosa. Dentro de los estadounidenses, 50% son protestantes y 23% son católicos. Fíjate qué interesante. Y luego si te vas a los católicos solamente, el 60% son blancos no latinos y el 34% son latinos. Entonces, esa es la demografía geopolítica que hoy tiene Estados Unidos, y Biden, hay que reconocerlo, es un centrista. Si tú me dices desde el punto de vista de la física geopolítica cómo estuvo esta elección, el trumpismo sin Trump jaló a Biden, al católico Biden, con un ala llamado en viejos términos que no me gustan, de izquierda, con Bernie Sanders, que es un judío progresista, con AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, y el grupo Squad, que son de izquierda, que tienen una
una agenda más progresista, lo jaló al centro, pero Biden ya estaba en el centro. Fíjate, a él le beneficia incluso que existe el trumpismo para mantenerse en ese centro de esta geometría multivariable. Sin duda, la derecha católica ha quedado frustrada con el triunfo de Biden y pronostica o ha anunciado batallas culturales y religiosas contra el próximo presidente en temas como el aborto, los homosexuales. ¿Cómo ves, Alfredo, este potencial conflicto con los católicos conservadores? Sí, mira, aunque ya ves, tenemos que plantear los matices del aborto y del LBGT, donde ahí el Papa todavía no converge. Yo te diría que el catolicismo, igual que en el Vaticano, tiene sus dos alas. Lo viste con esta propaganda de Netflix y los dos papas. Era obvio que estás hablando de una publicidad. Es lo que le gusta al grupo Netflix. ¿Qué es Netflix? Es Obama, Soros, es lo que están buscando. Ellos prefieren a un Papa Francisco jesuita, latinoamericano, argentino, que al anterior Papa, que tú lo sabes mejor que nadie, Benedicto, pues que viene de Baviera y es uno de los baluartes del conservadurismo y la liturgia católicas. De hecho, existen. Entonces, ese símil que a mí no me gusta mucho porque Netflix lo vi muy propagandista y muy cargado hacia Francisco, que a mí tampoco me disgusta lo de los jesuitas. Yo toda mi vida he sido projesuita, pero ese es problema mío, no es de los católicos. Entonces, el Papa Francisco trae una agenda muy progresista. Basta ir a Georgetown University, que es la Universidad de los Jesuitas en Washington, para percatarse de ello. Pero hay que reconocer también que existen resistencias muy poderosas dentro del mismo catolicismo. Y eso se refleja en Estados Unidos. Y te lo digo, va a ser muy claro. Una parte de Biden se va a acercar a la agenda del Black Lives Matter, sin duda, y otra parte de los católicos se van a acercar mucho al trumpismo. Yo sí veo esa alta posibilidad, digo, por la misma ideología que cada uno comporta. Van a chocar en temas específicos. Mira, hay que tener varios escenarios. Mira, para empezar, un escenario es su edad. Biden tiene 78 años, los cumplió el 20 de noviembre. Mira, no estoy a la defensiva, pero tengo que decir que a mí Biden me cae bien. Además, usa muy bonitas corbatas. Te lo digo en serio. Yo soy coleccionista de corbatas, de moños, pero también de corbatas. Entonces, así como la tuya, que está muy bonita ahora. Yo ahorita, soy tan aficionado que ya no uso corbatas. Ahora uso trajes tipo Kim Jong-un y Mao Zedong. Entonces, Biden es una persona que yo diría es una buena persona, si algo lo puedes decir. Independiente de los escándalos que te sacan, etcétera, que eso es política, ¿no? Pero él en el fondo tiene dos graves problemas. Bueno, yo diría hasta tres. Uno, su edad. Mira, y lo digo con mucha responsabilidad, apreciándolo. Él padece entre un déficit cognitivo del 2 al 4 grado, que es muy peligroso. Digo, se notó en los debates. Y lo dice, fíjate quién, te lo cito textualmente, el que fue médico de la Casa Blanca con Obama. Bueno, alguien dirá, bueno, ¿por qué la gente de Obama, cuando Biden fue su vicepresidente, el médico dice eso? Porque hay otro escenario. Están planteando retirar con el artículo 25 de la Constitución, que es discapacidad mental, quitarlo, subir a Kamala Harris de presidenta y entre el verdadero poder tras el trono, que es Hillary Clinton, que hoy la van a nombrar embajadora en la ONU, pero luego va a estar lista para entrar de vicepresidenta. Aquí el grave problema, ¿cuál va a ser? Que vas a tener a dos mujeres en el poder sin ningún hombre. Pero el escenario está listo. Bueno, otra cosa, tiene la fractura dentro del propio Partido Demócrata, que ya no es un partido, es una coalición.
Tienes el ala izquierda, que es muy poderosa con los millennials, que están subiendo mucho, que son los que votan por Bernie Sanders, a que le hicieron fraude los mismos demócratas 2 veces en Iowa, y tienes este grupo de la estrella ascendente de AOC, la puertorriqueña neoyorquina, Alexandra Ocasio-Cortez, y el grupo del Squad, como se le conoce, SQAD. Esa es otra situación. Se puede fracturar el Partido Demócrata dentro. Y la tercera es, mira, no hay que quitar el dedo del renglón. Estados Unidos está al borde, está en una situación muy delicada que no nos conviene a México, porque la vamos a pagar ahí con nuestros hermanos mexicanos y la vamos a pagar en México también, porque ya dependemos de nuestros 6 principales ingresos del país, de 5 que provienen de Estados Unidos. Entonces, están al borde de una guerra civil, que no se atreve a decir su nombre, y yo creo por eso hay que festejar que Trump haya cedido. Vamos a ver, la política al final de cuentas es el arte de lo posible. Vamos a ver dónde pueden haber convergencias, y a nadie más que a México nos conviene que se den, pero el futuro, sin duda alguna, está del lado de los mexicanos, que van a ser mayoría en los próximos 20 años, ya son más que los afroestadounidenses en estos momentos, son la mayoría de los latinos, 65%, y no hay que equivocarse entre latinos y mexicanos. Te voy a decir por qué. Los mexicanos, y tú lo sabes mejor que nadie, no son católicos, son guadalupanos, mientras que los latinos no mexicanos, la mayoría ya es protestante. Ojo, Entonces aquí se va a dar una mezcla muy interesante entre, en el futuro, estamos viendo perspectivas, entre los mexicanos guadalupanos con los católicos, que es su feudo normal, natural, blancos de Estados Unidos, mientras que vamos a tener a los protestantes latinos no mexicanos coaligados al trumpismo. Esto fue lo que sucedió en Florida con el voto, y el otro polo lo tuviste en California, con los mexicanos que votaron por el ticket demócrata. Gracias, muchas gracias, Alfredo Jalife. Un honor haberte tenido, tus comentarios y tu agudeza. Solo quisiera resaltar que Biden tiene enormes retos al asumir la presidencia. La pandemia, el coronavirus, la salud pública, la crisis económica, agudos conflictos raciales, pérdida de liderazgo a nivel mundial y, sobre todo, una nación dividida, fracturada, donde flota un conflicto social que acecha con furia a una América que está a la expectativa de cambios. Quizá por ello Biden invoque lo sagrado como pidiendo ayuda, como un recurso de un político creyente. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos son los enormes desafíos que encara. En todo caso, que Dios le acompañe.